Esto ocurrió en 2020, durante una exploración de buceo en el sistema Sac-Actun, en Quintana Roo, México. No voy a decir que lo que encontramos fue algo sobrenatural porque, honestamente, no tengo forma de demostrarlo, y después de todo este tiempo todavía creo que debe existir una explicación lógica. Pero el problema es que esa explicación nunca apareció. Buscamos información, hablamos con personas que conocían la zona, y revisamos todo lo que pudimos revisar, y mientras más intentábamos entenderlo, más extraño parecía. Lo único que puedo decir con seguridad es que encontramos señales de que alguien había estado en un lugar donde, según las condiciones del lugar, nadie debería haber podido llegar. Yo era parte de un pequeño grupo de buzos especializados en cuevas. No éramos exploradores famosos ni estábamos haciendo un documental. La mayoría de nosotros trabajábamos en cosas completamente normales, y hacíamos esto por pasión. El buceo en cuevas es algo muy diferente al buceo en mar abierto. Mucha gente piensa que es simplemente nadar bajo el agua con una linterna, pero realmente es una actividad extremadamente técnica. No tienes acceso directo a la superficie. La visibilidad puede cambiar en segundos, y cualquier error puede convertirse en una situación muy complicada. Por eso las personas que hacen este tipo de exploraciones suelen ser muy cuidadosas con la planificación. Sac-Actun siempre había sido un lugar que nos interesaba porque es uno de los sistemas de cuevas inundadas más grandes del mundo. Lo impresionante del Yucatán es que desde afuera muchas de estas entradas parecen lugares pequeños y tranquilos, simples cenotes rodeados de vegetación, pero debajo existe una red enorme de túneles conectados que se formaron durante miles de años. Puedes estar en un lugar que parece completamente normal y, unos metros debajo del agua, encontrarte en un sistema que se extiende mucho más lejos de lo que la mayoría de personas imagina. La exploración que hicimos no tenía como objetivo encontrar algo extraño. Estábamos documentando una zona donde se habían identificado posibles conexiones entre diferentes secciones del sistema. La idea era tomar fotografías, registrar formaciones y ayudar con información que después pudiera utilizarse para mapas más completos. Éramos 4 personas, y todos teníamos experiencia suficiente para saber cuándo una situación empezaba a ser peligrosa. El primer día fue exactamente lo que esperábamos. Entramos temprano, revisamos el equipo varias veces y empezamos el recorrido. Al principio todo era bastante tranquilo. Lo más impresionante de esas cuevas no es necesariamente algo aterrador, sino la sensación de estar entrando a un lugar que existe completamente separado del mundo exterior. Cuando apagas la luz debajo del agua no queda absolutamente nada. No hay ruido de la superficie, no hay referencias de distancia, no hay forma de saber qué tan lejos estás realmente de la entrada. Solo estás tú, el equipo y el espacio que alcanza tu linterna. Después de casi 1 hora avanzando por diferentes pasajes, llegamos a una zona que no estaba completamente explorada. No era un lugar desconocido, pero sí una sección donde los mapas tenían algunos espacios vacíos. Eso no era algo raro. En sistemas tan grandes como Sac-Actun, siempre existen áreas pendientes de documentar. Algunas son demasiado estrechas, otras requieren mucho tiempo, y otras simplemente no han sido una prioridad. Fue ahí cuando encontramos algo que inicialmente pensamos que era una formación natural. Había una abertura hacia arriba. En una cueva inundada, encontrar una cámara de aire no es algo imposible. De hecho, ocurre en algunos sistemas. El problema era el tamaño de la cámara, ya que desde abajo parecía mucho más grande de lo esperado. Cuando salimos del agua y encendimos nuestras luces, nos dimos cuenta de que estábamos en un espacio completamente seco. Recuerdo que lo primero que pensé fue que era impresionante. No sentí miedo ni preocupación, simplemente sorpresa. Era una cámara bastante amplia, con el techo cubierto de formaciones minerales y las paredes llenas de marcas naturales. Durante los primeros minutos solo estuvimos mirando alrededor intentando entender dónde estábamos, pues no parecía algo peligroso. De hecho,
Era uno de esos lugares que cualquier explorador soñaría encontrar. Hasta que vimos la primera señal. Había ceniza. Al principio pensamos que podía ser algún depósito natural o algún resto antiguo llevado por el agua, pero cuando nos acercamos, vimos algo que no tenía sentido. Parecía una fogata. No era una fogata reciente como la que alguien haría en un campamento al aire libre, sino restos de madera quemada y carbón acumulado en un pequeño círculo. Nos quedamos mirando sin decir mucho. La explicación inmediata fue que quizá la cámara tenía otra entrada, pues tenía que tenerla. No había otra posibilidad. Si alguien había estado ahí, debía existir algún acceso desde tierra. Empezamos a buscar, revisamos las paredes, revisamos las zonas más altas y buscamos cualquier grieta que pudiera explicar cómo alguien había llegado hasta ahí, pero no encontramos nada. La única entrada que habíamos utilizado era la que estaba bajo el agua. Una persona tendría que haber recorrido cientos de metros completamente sumergida utilizando equipo especializado de buceo para llegar a esa cámara. Y eso fue cuando empezamos a sentir que algo no estaba bien, porque además de la fogata encontramos algo más. Huellas. Eran marcas en una zona de barro cerca de una parte húmeda de la cámara. Al principio pensamos que eran nuestras propias huellas, pues eso habría sido lo más lógico, pero cuando revisamos la dirección de las marcas, nos dimos cuenta de que no coincidían. Nosotros habíamos salido del agua hacia la izquierda, mientras que las huellas venían desde una zona más profunda de la cámara y se dirigían hacia la entrada de agua. Eran huellas humanas, descalzas, no de botas ni de equipo de buceo. Nadie dijo nada durante varios segundos porque todos pensamos exactamente lo mismo. Si alguien había entrado ahí caminando, ¿por dónde había llegado? Intentamos buscar una explicación. Tal vez era un lugar que antiguamente estaba conectado con el exterior. Tal vez durante una temporada de sequía el nivel del agua había sido diferente. O tal vez alguien había encontrado una ruta que nosotros desconocíamos. Todas esas posibilidades existían, pero ninguna explicaba por qué las huellas parecían recientes. Decidimos no quedarnos mucho tiempo. Mientras preparábamos el equipo para regresar, escuchamos algo. Al principio pensé que era una gota cayendo, pero después ocurrió otra vez. Era un sonido muy bajo, como un golpe contra la roca, y después se escuchó otro que venía de la parte más oscura de la cámara. Uno de mis compañeros apuntó la linterna hacia allí, pero no vimos nada. La luz simplemente desaparecía en la oscuridad del espacio. No era un túnel ni una entrada evidente, solo una zona donde la cámara continuaba más allá de lo que alcanzábamos a ver. Intentamos convencernos de que era agua moviéndose dentro de la roca, ya que en una cueva así, los sonidos pueden viajar de formas extrañas, y una pequeña corriente puede parecer algo mucho más grande. Pero cuando volvimos a escuchar el ruido, todos dejamos de buscar explicaciones porque esta vez parecía venir acompañado de movimiento. No vimos una persona, no vimos un animal ni vimos nada que pudiéramos identificar. Solo vimos una sombra desplazarse al límite de la luz, algo que estaba demasiado lejos para distinguirlo y demasiado rápido para saber qué era. Decidimos salir. No hubo una persecución ni nada parecido, ni pasó nada más dramático. Simplemente sentimos que ya no queríamos estar ahí. Y creo que esa es la parte que más recuerdo. No fue la sensación de estar en peligro. Fue la sensación de que estábamos en un lugar donde no entendíamos completamente las reglas. Cuando salimos y hablamos sobre lo ocurrido, la primera reacción fue buscar explicaciones normales. Preguntamos a otros buzos que conocían Sakak'tun si sabían de alguna cámara seca en esa zona. Algunos dijeron que era posible y otros dijeron que ciertas áreas del sistema todavía tenían partes desconocidas. Sobre la fogata y las huellas nadie tuvo una respuesta clara. Una persona nos comentó algo que nunca olvidé. Dijo que en sistemas de cuevas tan grandes siempre hay una posibilidad que los exploradores olvidan, y es que encontrar una nueva habitación no significa que seas la primera persona en verla, sino simplemente que eres la primera persona en registrarla. Durante meses pensé mucho en eso porque esa frase cambia completamente la forma en que ves lugares como Sakak'tun.
La mayoría de personas piensa en las cuevas como lugares vacíos, pero no lo son. Son sistemas enormes llenos de agua, espacios cerrados y pasajes que pueden permanecer aislados durante miles de años. Y todavía hoy sigo pensando en esa cámara, en la fogata, en las huellas y en una pregunta que nunca hemos podido responder. Si la única entrada estaba bajo el agua y nosotros fuimos los únicos buzos registrados en esa zona, ¿quién llegó antes que nosotros? Esto ocurrió en 2014, durante un viaje familiar a Nueva Zelanda. Y durante mucho tiempo no quise hablar de esto porque, si soy sincero, la historia no empieza como una de esas experiencias que uno imagina que va a terminar siendo extraña. No estábamos explorando un lugar prohibido, no estábamos haciendo algo peligroso, y ninguno de nosotros tenía experiencia en cuevas. Éramos simplemente una familia de vacaciones, intentando hacer algo diferente. La razón por la que todavía recuerdo cada detalle es porque, aunque al final todo terminó bien, hubo unas horas donde realmente no sabíamos qué había pasado con una persona que estaba con nosotros, y, hasta el día de hoy, hay una parte de esa situación que nunca hemos podido explicar completamente. Yo tenía 41 años en ese momento, y viajaba con mi esposa y mi hermano menor, David. Mi hermano tenía 36 años, y siempre había sido la persona más impulsiva de la familia. No en un mal sentido, sino que era de esas personas que siempre querían probar cosas nuevas, viajar a lugares diferentes y convencer a los demás de salir de su zona de comodidad. Yo era todo lo contrario. Me gustaba planificar las cosas, saber qué íbamos a hacer, dónde íbamos a estar y cuánto tiempo nos iba a tomar cada actividad. Por eso nuestras personalidades chocaban bastante, pero también era una de las razones por las que nos llevábamos bien. Él me sacaba de mi rutina y yo normalmente era quien intentaba mantenerlo con los pies en la tierra. Ese viaje a Nueva Zelanda había sido idea de él. Mi esposa y yo llevábamos tiempo queriendo conocer el país y cuando apareció la oportunidad de viajar decidimos hacerlo juntos. Para David era algo más que unas vacaciones, pues venía pasando por una etapa complicada tras terminar una relación larga unos meses antes. Aunque no hablaba mucho del tema, era evidente que no estaba pasando por su mejor momento. Recuerdo que durante esos días, estaba más tranquilo de lo normal, como alguien que necesitaba alejarse un poco de su vida habitual. Cuando llegamos a la zona de Waitomo, todo era exactamente como uno espera de un lugar turístico de Nueva Zelanda. Carreteras pequeñas rodeadas de naturaleza, pueblos tranquilos y muchas actividades relacionadas con las cuevas. La razón principal por la que queríamos ir era ver los famosos gusanos luminosos, pues habíamos visto fotografías y nos parecía algo diferente a cualquier otra cosa que hubiéramos hecho antes. Reservamos un recorrido guiado dentro de las cuevas, una actividad bastante común, donde había familias, parejas, personas mayores y turistas de todo tipo. El guía nos explicó las reglas básicas. Nos dijo que siguiéramos siempre al grupo y que no nos separáramos porque algunas zonas podían ser confusas. La primera parte del recorrido fue incluso más tranquila de lo que esperaba. Caminábamos por zonas preparadas para visitantes. Escuchábamos explicaciones sobre la formación de la cueva y nos deteníamos para observar las luces naturales producidas por los organismos en el techo. Recuerdo que David estaba especialmente interesado, tomaba muchas fotografías y hacía preguntas constantemente. Cuando algo le llamaba la atención, podía pasar mucho tiempo concentrado en pequeños detalles que los demás ignorábamos. El problema empezó cerca del final del recorrido, cuando el grupo estaba avanzando hacia una zona donde el guía iba a explicar una parte específica, y David se quedó unos metros atrás. No fue algo extraño ni nadie le dio importancia. Él estaba tomando fotografías y asumimos que se pondría al día en unos segundos. El guía continuó caminando porque probablemente pensó que simplemente estaba mirando algo y que alcanzaría al grupo. Pasaron unos minutos antes de que alguien preguntara dónde estaba. Al principio pensamos que era una tontería,
E incluso hice un comentario diciendo que seguramente estaba esperando que todos se fueran para tomar una foto sin gente alrededor. Pero cuando regresamos al punto donde lo habíamos visto por última vez, no estaba. Lo llamamos y no hubo respuesta. Volvimos unos metros, seguimos llamándolo y nada. La primera reacción de todos fue pensar que había tomado otra ruta por accidente, no porque hubiera muchas abiertas al público, sino porque dentro de una cueva las distancias engañan mucho. Un pasillo que parece estar a 10 metros puede terminar siendo más largo, y los sonidos vienen de direcciones difíciles de identificar. El guía mantuvo la calma. Nos dijo que no nos separáramos y que iba a revisar con otro miembro del personal. En ese momento nadie pensaba que algo grave había pasado. Era más una situación incómoda, un adulto perdido durante un recorrido turístico. Pero los minutos pasaron y David no apareció. Después de aproximadamente media hora, la situación cambió y el personal empezó a revisar zonas que normalmente no forman parte del recorrido. Lo más extraño era el cambio de sensación, porque Waitomo no es una cueva abandonada ni estás en medio de una montaña sin saber dónde estás. Es un lugar visitado por miles de personas, con guías, rutas establecidas, iluminación y señales. Pero cuando te alejas de la zona turística, todo eso desaparece rápidamente y de repente estás en una cueva real, una donde las paredes son iguales en todas las direcciones, y donde una persona puede desaparecer simplemente porque tomó una decisión equivocada durante unos minutos. Después de casi una hora buscando, encontraron la cámara de David en el suelo, cerca de una zona donde el recorrido turístico no continuaba. Lo primero que pensé fue que era una buena señal, pues si la había dejado caer significaba que probablemente estaba cerca. Pero cuando la revisamos ocurrió algo que todavía recuerdo perfectamente. Había fotografías tomadas después del momento en que se suponía que se había separado del grupo. La primera imagen parecía normal, era una pared de roca. La segunda también, pero la tercera era diferente. Era una fotografía de un túnel más estrecho y oscuro que continuaba hacia otra parte. Y al fondo de la imagen había algo que parecía una luz, como una linterna. Cuando la vimos, asumimos que era alguien del equipo de búsqueda, pero había un problema. La fotografía tenía la hora registrada y había sido tomada antes de que la búsqueda empezara en esa zona. El guía explicó que podía haber otra persona dentro de la cueva, o que la cámara podía haber registrado mal la hora. Ambas posibilidades eran razonables, pero necesitábamos encontrarlo. Más tarde, cuando llegaron personas con más experiencia que conocían mejor el sistema, encontraron marcas en el suelo húmedo de una zona alejada. Había dos tipos diferentes de huellas. Unas correspondían al calzado de David y las otras no estaban claras. Podían haber sido de otra persona o marcas antiguas. Finalmente lo encontraron. Estaba a una distancia que no era enorme desde la ruta principal, cansado, desorientado y con poca batería en la linterna, pero físicamente bien. La explicación que dio fue extraña. Dijo que después de quedarse atrás escuchó voces y pensó que el grupo había continuado por un camino diferente, así que siguió a una persona que llevaba casco y una luz delante de él pensando que era parte del recorrido o un guía. Pero después de varios minutos, se dio cuenta de que esa persona nunca le respondió, nunca se giró, y cuando intentó acercarse, la luz desapareció. Cuando le preguntamos por qué había seguido a alguien sin hablarle, dijo que pensó que nosotros ya sabíamos hacia dónde íbamos. Durante los días siguientes, intentamos encontrar una explicación lógica. El cansancio, la oscuridad y la forma en que el sonido viaja dentro de las cuevas pueden hacer que una persona se confunda fácilmente. Es posible que hubiera visto la luz de otro visitante o interpretado mal una sombra, pero hay una cosa que nunca pudimos resolver: la fotografía. Porque incluso si aceptamos que se perdió por confusión, queda la pregunta de quién estaba al fondo de ese túnel cuando tomó esa imagen. Nunca supimos si era alguien del personal, otro visitante o un efecto de luz. Años después, regresé a Nueva Zelanda, pero nunca volví a Waitomo.
No porque crea que hay algo extraño viviendo allí, sino porque aprendí que los lugares turísticos nos hacen sentir seguros y nos hacen olvidar que, debajo de las luces y los caminos marcados, siguen existiendo espacios oscuros donde una persona puede alejarse unos metros y donde no sabes si la figura que ves delante realmente pertenece al lugar. Esto pasó en octubre de 2018, en Mammoth Cave, Kentucky. Durante mucho tiempo dudé si escribir esto porque sé perfectamente cómo suenan este tipo de historias cuando alguien habla de cuevas, exploraciones y cosas que supuestamente no tienen explicación. Yo mismo habría sido la primera persona en buscar una explicación lógica si hubiera leído algo así en Internet. De hecho, durante los primeros meses después de lo ocurrido intenté convencerme de que todo había sido una combinación de cansancio, oscuridad y nuestra propia imaginación. Pero después de hablar varias veces con las personas que estuvieron conmigo y comparar lo que cada uno recordaba, me di cuenta de que había detalles demasiado específicos que todos teníamos en común. No estoy diciendo que encontramos una criatura ni que haya algo sobrenatural viviendo bajo tierra. Lo único que puedo decir es que entramos a una parte de Mammoth Cave esperando encontrar exactamente lo que cualquier persona esperaría encontrar en una cueva, y salimos con la sensación de que habíamos encontrado algo que no debía estar allí. Yo tenía 31 años cuando ocurrió. Desde hacía varios años practicaba espeleología como afición, nada profesional. Mi trabajo no tenía nada que ver con exploración ni con geología. Simplemente siempre me habían interesado los lugares donde pocas personas llegaban. Empecé haciendo senderismo, después algunas rutas más complicadas, y eventualmente terminé uniéndome a un grupo local de personas que se reunían para explorar cuevas de forma responsable. No éramos aventureros extremos, ni buscábamos meternos en lugares peligrosos para conseguir una historia. De hecho, la mayoría de las veces, nuestras salidas eran bastante tranquilas. Tomar fotografías, registrar formaciones interesantes y aprender más sobre cómo se habían formado esos sistemas subterráneos durante miles o millones de años. Mammoth Cave siempre había sido uno de esos lugares que queríamos visitar porque todo el mundo que está interesado en cuevas conoce su importancia. Es el sistema de cuevas más largo conocido del mundo y, aunque hay cientos de kilómetros registrados, sigue siendo un lugar donde constantemente aparecen nuevos pasajes y conexiones. El grupo estaba formado por 4 personas. Yo iba con mi amigo Daniel, que tenía más experiencia que yo en navegación dentro de cuevas, y 2 personas más llamadas Mark y Jason, quienes habían participado en varias expediciones anteriores. La idea era hacer una exploración relativamente sencilla en una zona que no era turística, pero tampoco completamente desconocida. No estábamos entrando a una parte prohibida ni haciendo algo ilegal. Teníamos autorización para estar ahí, y nuestro objetivo era documentar algunas zonas secundarias que otros miembros del grupo de espeleología habían recomendado por sus características geológicas. El primer día fue exactamente como esperábamos. Pasamos horas caminando por túneles estrechos, cruzando zonas con agua hasta los tobillos y deteniéndonos cada cierto tiempo para revisar mapas y tomar fotografías. Lo más difícil de una cueva así no es necesariamente sentir miedo, sino acostumbrarte a la idea de que estás completamente separado del mundo exterior. Después de varias horas bajo tierra, tu cerebro empieza a cambiar la forma en que procesa las cosas. Dejas de pensar en la hora que es, dejas de notar el silencio y simplemente te concentras en avanzar. La primera cosa extraña ocurrió aproximadamente después de 5 horas de exploración. Estábamos en una zona donde el mapa indicaba varios corredores pequeños que habían sido explorados parcialmente años atrás. No era una parte completamente desconocida de Mammoth Cave, pero tampoco era una zona por donde pasaran muchas personas. Recuerdo que estábamos descansando cerca de una pared cuando Mark nos llamó porque había encontrado algo grabado en la roca. Al principio pensamos que sería una marca antigua de algún explorador. En cuevas tan famosas como Mammoth Cave, es normal encontrar rastros de personas que estuvieron allí mucho antes,
especialmente porque durante siglos la gente ha entrado en esas zonas. Hay nombres escritos, fechas, pequeñas marcas de orientación y señales hechas por equipos de exploración antiguos. Pero cuando nos acercamos vimos que aquello era diferente. Eran 3 líneas paralelas hechas directamente sobre la piedra, bastante profundas, como si alguien hubiera usado una herramienta metálica para marcar la superficie. No era una palabra ni un símbolo que reconociéramos. Parecía más una señal que alguien habría dejado para identificar un lugar. En ese momento ninguno de nosotros pensó que fuera algo extraño. La explicación más lógica era que otro grupo había pasado por ahí recientemente. Lo comentamos durante unos minutos y seguimos avanzando. Creo que esa fue una de las cosas que más me impresionó después, porque cuando recuerdo la historia completa, me doy cuenta de que todo empezó con pequeños detalles que parecían normales por separado. No hubo un momento donde de repente apareció algo imposible. Simplemente empezaron a acumularse cosas que, individualmente, tenían explicación, pero que juntas empezaban a sentirse incómodas. Unos 20 minutos después encontramos una cuerda tirada en el suelo. Estaba cerca de una abertura lateral del túnel principal. Parecía una cuerda de escalada o de seguridad, de unos pocos metros de largo. La primera reacción fue pensar que alguien la había dejado allí por accidente. Pero cuando la revisamos notamos que no parecía llevar mucho tiempo abandonada. No estaba cubierta por depósitos minerales, ni completamente húmeda como normalmente estaría un objeto dejado durante años en una cueva. La cuerda estaba sucia, pero todavía parecía utilizable. Daniel revisó alrededor buscando alguna señal de otro equipo, pero no encontramos nada. No había mochilas, no había cascos, no había huellas claras. Lo raro fue que la cuerda parecía estar apuntando hacia un pequeño pasaje que no aparecía en nuestro mapa. No era una entrada grande. De hecho, desde cierta distancia parecía simplemente una grieta entre 2 paredes de roca. Pero cuando iluminamos hacia adentro vimos que continuaba. Era un túnel estrecho que descendía ligeramente y que, según la información que teníamos, no debería conectar con esa zona. Daniel fue el primero en decir que probablemente no debíamos entrar. La regla básica en exploración de cuevas es que nunca sigas un camino que no puedes explicar completamente, especialmente si no tienes información sobre dónde termina. Pero también éramos curiosos. Encontrar una zona que no coincidía con nuestros mapas era exactamente el tipo de cosa que atraía a personas como nosotros. Decidimos entrar unos pocos metros. Solo eso. Eso fue lo que dijimos. Al principio no había nada diferente. El túnel era incómodo porque era más estrecho que los anteriores, y teníamos que avanzar con cuidado, pero no había nada que pareciera peligroso. Lo extraño era la sensación del lugar. No sé cómo explicarlo exactamente porque no era miedo. Era más una sensación de que ese espacio no recibía visitas con frecuencia. En una cueva normal puedes notar cuando un lugar es utilizado por exploradores, porque hay pequeñas señales, marcas, restos de barro, zonas donde la roca está ligeramente modificada por el paso de personas. Allí no había nada de eso, pero tampoco parecía completamente natural. Era como si existiera un camino dentro de la roca que simplemente había sido ignorado durante mucho tiempo. Después de avanzar aproximadamente 100 metros, llegamos a una pequeña cámara. Era un espacio bastante reducido, quizá del tamaño de una habitación pequeña, y fue ahí donde encontramos algo que todavía no sabemos explicar completamente. Había objetos, no muchos, pero había objetos. Encontramos una botella de agua vacía cerca de una pared, un pedazo de tela que parecía venir de una mochila y algo parecido a una correa vieja. La primera idea fue que alguien había tenido un accidente allí. Pensamos que quizá estábamos encontrando restos de una antigua exploración. Pero cuando miramos con más cuidado algo, no encajaba. Los objetos no parecían completamente abandonados. No estaban cubiertos por suciedad acumulada durante años. La botella no tenía depósitos minerales. La tela no parecía haber estado ahí durante décadas.
Parecía que alguien había estado allí recientemente. El problema era que nadie debía haber estado allí. Revisamos nuestras radios para intentar contactar con algún otro grupo que pudiera encontrarse en la zona. No recibimos respuesta. Intentamos convencernos de que quizá alguien había entrado antes que nosotros y no lo sabíamos. Quizá los registros estaban incompletos. Quizá alguien del equipo de mantenimiento había dejado esos objetos. Había muchas posibilidades. Entonces escuchamos el sonido. Al principio pensé que era agua. En las cuevas los sonidos son muy difíciles de interpretar. Una pequeña corriente puede sonar como una persona caminando. Una gota cayendo a cierta distancia puede parecer un golpe fuerte. Pero todos nos quedamos quietos, porque aquello no parecía un sonido natural. Eran 3 golpes, después silencio. Luego otros 3 golpes. Venían desde más adelante en el túnel. Nadie habló durante unos segundos. No porque pensáramos inmediatamente en algo extraño, sino porque todos intentamos entender qué podía estar causando ese ruido. Daniel golpeó la pared con la mano 3 veces, esperando comprobar si era algún tipo de eco extraño. La respuesta llegó unos segundos después. 3 golpes. Pero esta vez no venían del lugar donde él había golpeado. Venían desde un punto más profundo. Recuerdo que en ese momento empezamos a sentirnos incómodos de verdad. Hasta ese instante todo podía explicarse. La marca, la cuerda, los objetos. Todo podía tener una explicación sencilla. Pero escuchar una respuesta desde una zona donde no había nadie era diferente. Decidimos salir. No corrimos porque en una cueva correr es una de las peores cosas que puedes hacer. Puedes lesionarte, perder una luz o separarte del grupo. Pero sí empezamos a movernos más rápido. Mientras regresábamos, ninguno de nosotros hablaba mucho. Todos estábamos concentrados en escuchar. Y fue entonces cuando ocurrió lo que más recuerdo. A unos 50 metros de la salida del pequeño túnel, escuchamos algo detrás de nosotros. No era una voz. No era un animal. Era un sonido parecido a movimiento sobre roca húmeda. Nos detuvimos y apagamos las luces durante unos segundos para escuchar mejor. El problema con estar completamente a oscuras bajo tierra es que tus sentidos empiezan a exagerar todo. Puedes escuchar tu propia respiración. Puedes sentir el movimiento de tus compañeros. Puedes escuchar cosas que probablemente siempre estuvieron ahí pero que no notaste antes. Entonces encendimos las luces. Mark apuntó hacia una abertura lateral que habíamos pasado anteriormente y dijo que había visto algo. Yo miré en esa dirección, pero no puedo decir honestamente qué vi. No vi una criatura. No vi un rostro. No vi algo que pueda describir claramente. Lo único que recuerdo es una forma oscura dentro de la abertura. Algo que parecía ocupar demasiado espacio para estar ahí parado, pero que desapareció casi inmediatamente cuando la luz llegó. Lo más extraño fue que no escuchamos que se alejara. No escuchamos pasos. No escuchamos movimiento. Simplemente dejó de estar visible. Salimos de esa zona y no volvimos a detenernos hasta llegar al área principal de la cueva. Cuando finalmente estuvimos afuera, la conversación fue bastante diferente a como imaginé que sería. Nadie estaba diciendo que habíamos encontrado un monstruo. Nadie estaba hablando de cosas sobrenaturales. Todos intentábamos encontrar una explicación normal porque eso es lo que haces cuando ocurre algo extraño. Buscas una razón que tenga sentido. Durante las semanas siguientes intentamos investigar qué podía haber ocurrido. Preguntamos a personas relacionadas con la cueva si sabían algo sobre ese pasaje o sobre alguien que hubiera dejado equipo ahí. La mayoría no sabía de qué hablábamos. Una persona que llevaba años trabajando con exploraciones nos dijo algo interesante, que Mammoth Cave tenía muchos pequeños pasajes que habían sido descubiertos, registrados y posteriormente ignorados porque no tenían suficiente importancia para ser explorados nuevamente. No nos dijo que hubiera túneles secretos ni nada parecido.
Simplemente dijo que en sistemas tan grandes como ese, siempre había lugares que quedaban fuera del conocimiento común. Nunca encontramos una explicación definitiva para la marca, la cuerda o los objetos. Pero lo que más me sigue molestando no es la figura que vimos. Es la idea de que estábamos en una parte de una cueva donde pensábamos que estábamos solos, pero algo había dejado señales de que alguien más había estado allí antes. Y quizá la parte más inquietante es que Mammoth Cave sigue siendo enorme. Aunque miles de personas han recorrido sus túneles, todavía existen lugares donde nadie entra durante años. Lugares donde el sonido viaja kilómetros por pasajes que no puedes ver. Lugares donde puedes estar completamente seguro de que estás solo, hasta que escuchas algo responderte desde la oscuridad. Esto ocurrió en 2017, en Gouffre-Berger, Francia. Durante mucho tiempo nunca pensé en contarlo porque, siendo sincero, la parte más incómoda de todo no fue lo que vimos bajo tierra, sino la sensación de estar completamente fuera del alcance de cualquier persona. Cuando algo extraño ocurre en la superficie, siempre tienes opciones. Puedes salir caminando, llamar a alguien o simplemente alejarte del lugar. Bajo una montaña, a cientos de metros de profundidad, esas opciones no existen. Estás limitado al equipo que llevas, al espacio donde estás y al tiempo que puedes aguantar. Creo que por eso la cabeza empieza a trabajar de más. Cuando estás atrapado en un lugar así, cualquier pequeña variación en el entorno se vuelve importante porque puede significar ayuda, peligro o simplemente algo que no entiendes. En ese momento yo tenía 29 años y no era un explorador profesional. Mi trabajo era completamente diferente y mi relación con la espeleología empezó como un hobby por influencia de un amigo. Él llevaba varios años haciendo recorridos y fue quien me convenció de acompañarlo en algunas salidas. Yo ya había estado en cuevas antes, pero nada parecido a Gouffre-Berger. Sabía usar el equipo básico, sabía moverme con cuidado y entendía los riesgos, pero estaba muy lejos del nivel de las personas que realmente exploran esos sistemas de forma técnica. La idea original era bastante simple. Éramos 4 amigos y queríamos hacer una ruta que fuera un reto para nosotros, pero dentro de lo razonable. Gouffre-Berger era un lugar conocido, famoso por sus pozos verticales, pero no entramos pensando en romper ningún récord. Queríamos vivir la experiencia, tomar algunas fotografías y pasar unos días haciendo algo diferente. Cuando ves fotos de lugares así, es fácil imaginar que el problema es la oscuridad o el encierro, pero la realidad es más práctica. Una cueva profunda es un ambiente donde pequeños imprevistos se vuelven problemas serios. Una cuerda mojada, un golpe, una ruta bloqueada o un cambio de clima pueden cambiar los planes en minutos. El primer día fue completamente normal. Descendimos sin inconvenientes y pasamos varias horas avanzando por diferentes zonas del sistema. Al principio estábamos más cansados por el esfuerzo físico que preocupados por otra cosa. En un sitio así, tienes que estar concentrado en cada paso, en cómo colocas el equipo y en cuánto tiempo llevas avanzando. El problema empezó cuando todavía estábamos bastante lejos de la salida. Durante el día había comenzado a llover en la superficie. Sabíamos que el clima estaba feo, pero no parecía nada crítico. El asunto fue que el volumen de agua empezó a aumentar más rápido de lo esperado. Algunas zonas por las que habíamos pasado comenzaron a juntar agua, y nos dimos cuenta de que intentar regresar por ahí podía ser peligroso. No estábamos atrapados en una situación de emergencia extrema ni sin comida. Simplemente sabíamos que lo más sensato era quedarnos en una cornisa seca hasta que el agua bajara. Así que nos toca esperar. Al principio fue simplemente aburrido. Pasábamos las horas intentando mantener la calma. Hablábamos, revisábamos el equipo, comíamos algo y tratábamos de dormir un poco. Lo difícil era no saber cuánto tiempo pasaba, porque bajo tierra pierdes completamente la noción de las horas. Fue durante la segunda noche cuando notamos la primera anomalía.
No fue un sonido, fue un destello. En esa zona de la cueva la oscuridad es total si apagas las linternas, algo que hacíamos a ratos para ahorrar baterías. Estábamos a oscuras cuando, al fondo del pozo inundado por el que se suponía que nadie podía pasar, vimos un brillo tenue bajo el agua. No era un reflejo de nuestras luces porque las teníamos todas apagadas. Era una luz fija, amarillenta, como la de una linterna halógena antigua sumergida a varios metros de profundidad. Al principio pensamos que era algún efecto óptico o que nos estábamos imaginando cosas por el cansancio. Encendimos una linterna para enfocar hacia el agua y la luz del fondo pareció atenuarse hasta desaparecer. Nos quedamos en silencio unos minutos, mirando el agua. Cuando volvimos a apagar nuestras luces, el destello amarillo no regresó. Decidimos no darle más vueltas y asumimos que la vista nos había jugado una mala pasada. El problema fue lo que encontramos a la mañana siguiente. Cuando el nivel del agua bajó un poco, nos preparamos para recoger el equipo y salir. Antes de empezar el ascenso, uno de mis compañeros alumbra la pared de roca húmeda que tenía justo al lado, a la altura de su cabeza. En la roca había una serie de marcas hechas con algún objeto metálico. No eran marcas antiguas erosionadas por el agua. Eran raspones frescos en la piedra, limpios, que formaban números. Eran 3 fechas distintas, escritas una debajo de la otra. La última fecha era la del día anterior, la fecha exacta en la que nosotros estábamos allí atrapados. Nos quedamos mirando la pared sin decir nada. La explicación lógica era que algún otro grupo había pasado por allí antes y había dejado las fechas, pero la última estaba hecha en una pared que había estado completamente sumergida hasta hacía unas pocas horas, exactamente en el punto por donde subía la corriente. Nadie del grupo traía una herramienta para picar la roca de esa manera, y nosotros habíamos estado sentados a menos de 2 metros de esa pared durante toda la noche. No nos quedamos a investigar. Recogimos todo lo más rápido posible y empezamos a subir. Cuando el equipo de asistencia en la superficie nos ayudó a salir, les mostramos las fotos de la pared para preguntar si era alguna marca de señalización que ellos usaran para medir el nivel de las crecidas. El encargado de la zona miró la foto, la amplió y nos dijo que los rescatistas o exploradores no marcan la roca viva con números ni fechas, y menos en un tramo que queda sumergido durante las tormentas. Durante mucho tiempo intenté buscarle una explicación a todo. Pensé en fósiles con formas raras, en marcas de erosión que por coincidencia parecían números, o en algún buzo técnico que hubiera entrado por otro sector. Todas esas explicaciones suenan razonables en la teoría. Pero cuando recuerdo la luz bajo el agua y los raspones limpios en la piedra a 2 metros de donde estábamos durmiendo, sé que ninguna termina de encajar del todo. Años después volví a hacer espeleología, pero nunca regresé a esa cueva. No porque piense que hay algo raro esperándote en la oscuridad, sino porque entendí algo importante de esa experiencia. Cuando estás a cientos de metros bajo una montaña, lo más inquietante no es la soledad, sino darte cuenta de que el lugar donde estás parado no está tan vacío como creías. Esto ocurrió en 1998, cerca de Mangalia, en la costa de Rumanía. Durante mucho tiempo no hablé de esto, porque cuando cuentas una historia sobre perder la noción del tiempo, la gente automáticamente asume que te quedaste dormido, que te confundiste o que estás inventando algo para llamar la atención. Y la verdad es que yo no creo en abducciones ni en cosas paranormales. Lo que sé es que entré a un sitio a las 3 de la tarde, y cuando volví a ver la luz del sol, la realidad afuera no coincidía con lo que había vivido adentro. En ese momento yo tenía 26 años y acababa de terminar la universidad. Me gustaba la fotografía analógica y solía salir solo con mi cámara a recorrer zonas poco transitadas, ruinas, caminos costeros y acantilados. No buscaba nada peligroso. Simplemente me gustaba la tranquilidad de tomar fotos sin prisa.
Esa tarde caminaba por una zona acantilada cerca del Mar Negro cuando vi una grieta en la piedra. No era una cueva profunda ni un sistema técnico. Era una cavidad pequeña de roca caliza, iluminada en parte por la luz que entraba desde la boca. Parecía el típico refugio costero donde los pescadores guardan cosas. Entré sin pensarlo mucho. No llevaba equipo de exploración porque no hacía falta. La cueva no tenía más de 20 o 30 metros de profundidad. Solo quería tomar un par de fotos del contraste entre la luz de la entrada y la roca húmeda del fondo. Avancé unos pasos, me acomodé contra la pared y preparé la cámara. Fue en ese momento cuando la linterna pequeña que llevaba en la mano parpadeó un par de veces y se apagó. No entré en pánico. Estaba a unos metros de la salida y la luz del día todavía se alcanzaba a ver como un resplandor al fondo del pasillo. Me quedé sentado en una piedra intentando cambiarle las baterías a la linterna a ciegas. Recuerdo el sonido del mar afuera, el goteo del agua en el techo y la sensación del aire frío. Estuve ahí sentado, renegando con el compartimento del plástico. Calculo que unos 10 o 15 minutos. Al ver que no podía hacer funcionar la linterna, guardé las pilas en el bolsillo. Me levanté y caminé despacio hacia la salida guiándome por el resplandor. Cuando salí de la cavidad, lo primero que me golpeó fue el frío. Afuera ya no hacía el calor de la tarde. Estaba completamente de noche. Las estrellas se veían sobre el mar y el viento costero helado me cortó la cara. Miré el reloj de pulsera que llevaba en ese entonces. La aguja marcaba casi las 2 de la mañana. Habían pasado más de 10 horas. Mi primera reacción no fue miedo, sino una confusión absurda. Pensé que el reloj se había dañado con la humedad o que la pila se había detenido. Pero cuando caminé de regreso hacia el pueblo, encontré a mi familia y a 2 oficiales de la policía local buscándome con linternas por la costa. Llevaban horas rastreando la zona porque mi auto había quedado estacionado cerca del acantilado desde el mediodía. Les dije lo que creía que era la verdad, que probablemente me había desmayado o que me había quedado dormido sobre la piedra sin darme cuenta. Esa era la única explicación lógica. El problema fue que yo no tenía sueño, no tenía dolor de cabeza, no tenía sed, ni sentía el cansancio acumulado de haber estado 10 horas, tirado en el suelo helado. Para mi cuerpo y para mi mente, solo habían pasado 10 minutos. Pero el detalle que terminó por descuadrarme ocurrió 2 semanas después, cuando llevé los carretes a revelar. La última foto de ese rollo era la que había intentado tomar dentro de la cueva justo antes de que se me apagara la linterna. El fotógrafo del laboratorio me llamó aparte para mostrarme la tira de negativos. La película de ese cuadro estaba completamente velada, pero no de la forma habitual en que se quema un negativo cuando le entra luz por accidente. La emulsión de ese fotograma en particular estaba frita, carbonizada por dentro del chasis de plástico, como si la cámara hubiera estado expuesta a una fuente de calor o radiación intensísima durante horas, mientras yo estaba allí sentado en la oscuridad. Durante años busqué explicaciones. Consulté con geólogos sobre bolsas de gas subterráneo que pudieran causar pérdida de conocimiento sin dejar secuelas. Pero la cueva era abierta y ventilada por la brisa marina. Tampoco había rastros de gas en mis pulmones, ni mareos al salir. A veces pensamos que el peligro de estar bajo tierra es perderse o desplomarse en un pozo. Pero esa noche entendí que hay algo mucho más inquietante. La posibilidad de entrar en un espacio donde el tiempo no corre a la misma velocidad que afuera. Estar sentado en silencio creyendo que pasaron 10 minutos y salir a un mundo donde para todos los demás ya pasó una noche entera.